A los 2 minutitos más y iniciamos la clase, ¿ya? Son las 8:30 en punto. 2 minutos. Bueno, buenos días. Vamos a iniciar la clase. Ahora vamos a darle continuidad al avance en materia. ¿Me avisan, por favor, si están escuchando y mirando bien? Para Sí, Listen, buen día. Se ve y se escucha. Gracias, José Antonio. Bueno, entonces les indicaba que vamos a reiniciar, digamos, el avance de materia. ¿Se recuerdan? Al principio indicamos que lo habíamos dividido en 3 partes, ¿no? Lo que es el avance de la materia. La primera parte ya hemos terminado con las exposiciones y ahora nos entramos a la segunda parte, que es una parte técnica. Yo le llamo técnica porque un proyecto tiene diferentes tipos de material o contenido, ¿no? Y entre ellos, digamos, hay una parte técnica que es bastante importante también. La primera es la parte comercial, la segunda es la parte técnica, la tercera la parte económica financiera. También habíamos indicado que como es un tema, muchos de ellos, digamos, aspectos como la parte de ingeniería es bastante técnica, la parte de tamaño también. Entonces, y estos capítulos de la parte técnica, el responsable directo, digamos, son profesionales de otra área, no profesionales del área que ustedes están siguiendo, como la ingeniería comercial en este caso. Por ello es que le vamos a dedicar un poquito menos tiempo que lo que le hemos dado, digamos, ustedes han visto en la primera parte, en la parte, digamos, de estudio de mercado, le dedicamos bastante tiempo, ¿no? Porque eso es área afín, digamos, a la carrera que están siguiendo ustedes. Entonces esto lo vamos a hacer más rápido. Aquí vamos a tener otro formato de evaluación. Vamos a tener el cuestionario, ¿no? Que ya yo se los he hecho llegar el día de ayer, se los he hecho llegar el segundo cuestionario para que ustedes vayan acompañando las clases y vayan respondiendo las preguntas, que mucho de lo que se avanza en clase, 95% me atrevo a decir, está en cuestionario, ¿verdad? Y vamos a cambiar las exposiciones. No van a haber exposiciones, pero sí va a haber la presentación de un trabajo muy similar a las exposiciones, un trabajo de evaluación que ustedes van a hacer de la parte técnica.
¿ya? Y me lo van a mandar en escrito. Eso vamos a hablarlo después. Esa es la diferencia. La tercera parte vamos a volver como el mismo esquema de la primera. La tercera parte, que es la parte financiera, va a ser igual, va a haber su cuestionario y va a haber exposiciones, porque son áreas afines a la carrera, ¿ya? Vuelvo a repetir, entonces acá cambiamos un poquito el esquema, tenemos un segundo cuestionario y las exposiciones las vamos a cambiar por un trabajo que ustedes me van a presentar de evaluación de temas que yo les voy a asignar a los grupos, muy semejante, pero no va a haber la exposición, ¿no? ¿Por qué? Porque la verdad es que las exposiciones son grupos bastante numerosos y vamos a quedar cortos de tiempo si volvemos a dedicarle 2 semanas de exposición, ¿no? a esta segunda parte. Entonces tenemos que ganar un poco de tiempo. Bien, entonces ese preámbulo y iniciamos el avance de la materia. Habíamos indicado que estamos en la parte técnica ya, ¿no? De la materia. Aquí vamos a ver temas como cómo se define el tamaño de un proyecto, temas de localización, ¿no? Localización es un poco afín a la carrera, pueden, digamos, muy bien participar también de apoyo. Hay una parte de ingeniería del proyecto que es muy técnica. Y hay otra parte dentro de eso de ingeniería o como un capítulo aparte que es organización de la empresa. Entonces, sigamos, son 4 temas que vamos a ver acá. Bien, vamos a comenzar entonces con lo que es la parte del tamaño del proyecto. Están viendo la lámina de exposición, ¿no? ¿Ok? Están viéndola, ¿no? Sí, Lisa, se ve. Ya, gracias. Bien, vamos a ver tamaño y localización. Pueden ser capítulos, ya dentro de lo que es, digamos, la parte de presentación, puede ser capítulos aparte, corresponde hacer capítulos aparte, o puede ser un mismo capítulo, tamaño y con localización, que algunos proyectos lo presentan de esa manera, ¿no? Bueno, vamos a entrarnos directamente a la primera parte, lo que es el tamaño de un proyecto. A ver, por ejemplo, tenemos 3 tipos de movilidades diferentes, en velocidades más que todo, ¿no? Por ejemplo, un autito pequeño, de estos autitos pequeños que tenemos aquí, un Suzuki de esos chiquititos, no sé cuál es el modelo, cómo se llama. ¿Cómo se llaman esos autitos Suzuki chiquititos? Suzuki Alto. Alto, ¿no? Son características, son que su cilindrada es pequeña, ¿no? Creo que es de 800 su cilindrada, ¿no? Ustedes que conocen. Sí, 800. 800. 798. Chiquitingo el motor. Chiquitito. Consume poco combustible, ¿ok? No tiene mucha velocidad. De que tiene, pero es muy peligroso, ¿no? Porque es inestable y todo. Pero no tiene mucha velocidad. Y cuesta barato, ¿no? Cuesta barato dentro de lo que podemos, digamos, querer hacer distinguir. ¿Ok? Por el otro lado tenemos, por ejemplo, por ponerle un Ford Mustang. ¿Ok? No sé, digamos, cuál será la cilindrada de un Ford Mustang, pero por lo bajo debe tener unos 4.000 o 5.000. 5.700. Sí, ahí usted tiene un Ford Mustang. ¿Cuánto le costó un Ford Mustang? ¿O cuánto cuesta? Nuevo está unos $37,000, por ahí, casi 40. 37.000. El Atos cuesta 9.000, 10.000, ¿no? Por ahí. 9.200 vale. Fíjense ustedes la diferencia, ¿no? Fíjense la diferencia, ¿no? El Atos ahí tiene esa característica de precio, velocidad, cilindrada. El Mustang tiene más de 5.000 de capacidad de cilindrada, eso quiere decir potencia, ¿no? ¿Verdad? Velocidad, arranca, porque tiene aerodinámico, que el diseño lo permite, etcétera, etcétera. Y le cuesta, ¿no? Y también consume harto, ¿no? Consume harta gasolina. ¿Ok?
Bueno, ¿para qué viene todo esto? Tenemos dos movilidades con diferentes tamaños o capacidades, ¿verdad? Yo puedo, mi trabajo es irme todos los días a Montero, porque yo trabajo en Montero, supongamos. Todos los días, y vivo en Santa Cruz. Todos los días tengo que ir a Montero, recorrer 50 kilómetros. Con ambos puedo hacer lo mismo, con el Alto o con el Mustang, ¿verdad? O puedo tener otras opciones inclusive. Pero vámonos con estos dos ejemplos, ¿no? Es lógico pensar que con el Alto voy a tardar más que con el Mustang, ¿sí? Pero también tomando en cuenta todas las otras cositas que hemos indicado, si yo quiero, digamos, dormir un poquito más y tengo dinero suficiente, me compro pues un Mustang, ¿no? Así que me voy a Montero a las 7 menos cuarto para estar a las 7 en punto y en 15 minutos estoy allá, ¿no? Pero si no tengo, digamos, dinero, ¿verdad? Me compro un Alto y tengo que irme de repente una hora antes, despertarme más temprano. Bueno, son cosas así. O sea que con ambos yo puedo recorrer los 50 kilómetros, pero en, en tiempos diferentes, ¿verdad? ¿Sí? Si quiero más rápido, voy a invertir más, ¿verdad? Y voy a tener mayores costos de mantenimiento, etcétera, etcétera. Ok, entonces, tamaño es algo muy similar, ¿verdad? Ese es el tamaño, la cilindrada de los autos. El tamaño, tomando una planta industrial, es la capacidad de producción durante un periodo de tiempo de funcionamiento considerado normal, ¿no? Por ejemplo, el tamaño de esta maquinaria y equipo, o sea, la capacidad de producción de esta maquinaria y equipo es decir, de 2 toneladas de no sé qué producto por hora, ¿no? Tenemos un periodo de tiempo referencial, normal, como estándar, como que quisiéramos llamarlo, ¿no? Por hora. Ese es el tamaño, la capacidad de producción, de funcionamiento en condiciones normales, en un periodo de tiempo estándar. No es 50 kilómetros que yo he recorrido, no. Mi tamaño es del Alto, ¿cuál es la velocidad del Alto? Creo que 30 kilómetros por hora en 10 segundos, por ponerle. En cambio, la capacidad de producción o velocidad del Mustang es 120 kilómetros en 10 segundos. Creo que algo así se mide, ¿no es verdad? Fíjense la diferencia. Entonces, ese es el tamaño, ¿no? El tamaño. Uno más chiquitito, ¿no? Cilindrada más reducida, más barato, pero el otro lo contrario, ¿no? ¿Verdad? Bien. Y cuando estamos hablando de tamaño, hay confusión también con el término del programa de producción, ¿no? Por ejemplo, los 50 kilómetros recorridos es mi programa de producción. Mi tamaño es la cilindrada, la velocidad que tienen esos vehículos, ¿ya? O sea, yo puedo recorrer 50 kilómetros en una hora por un lado o en 15 o 10 minutos por el otro lado, ¿ya? Entonces, hay mucha confusión entre programa de producción y tamaño. Programa de producción está en función a la capacidad que tiene y a la utilización de esa capacidad de producción. O sea, yo voy a recorrer 50 kilómetros con 750 centímetros cúbicos, o cc, pues, ¿no? Cilindrada, digamos, que tiene mi Alto, pero en una hora, ¿no? Esa es la utilización. Yo voy a recorrer con el Mustang, por ejemplo, 50 kilómetros, ¿no? Pero con 5.600 cc, la capacidad de producción, o expresado en kilómetros por hora, 120 kilómetros por hora, en 10 segundos, ¿okay? En 10 minutos, ¿no? Ese es un programa de producción.
Entonces, hay que tener muy claro entonces que cuando ustedes vean la parte del tamaño, no decir, mi tamaño es 1.000.000 de cascos al año. No, ese es su programa de producción. ¿Cómo puedo yo o con qué maquinaria puedo producir 1.000.000 de cascos al año? Ese es el tamaño. ¿Vale? Porque muy bien sabemos que en ambos casos yo recorrí los 50 kilómetros, pero con condiciones diferentes, ¿no? De capacidad, de inversión y de costo. ¿Ok? Bueno, entonces está claro lo que es tamaño y programa de producción, ¿no? ¿Verdad? ¿Y cómo se determina el tamaño en un proyecto? Hay varios factores que se tienen que tomar en cuenta. Hay varios factores que se tienen que tomar en cuenta. Y se lo toma en cuenta en conjunto. Los primeros factores es el mercado y la materia prima, pero fundamentalmente el mercado, ¿no? El mercado es el que me comanda, digamos, me define, digamos, el inicio del análisis o definición del tamaño para un proyecto. Y en el mercado, el dato que nos interesa es la demanda dirigida del proyecto. ¿Se recuerdan que habíamos indicado que en las conclusiones de un estudio de mercado tiene que, la primera, decir, hay o no hay mercado para el producto, expectativa de mercado para el producto, y la segunda, cuál es la demanda dirigida al proyecto. Entonces, ese dato, ¿no? Por ejemplo, si tomamos el ejemplo de la fábrica de cascos, ya que hemos estado nombrándolo hace un momentito, en el estudio de mercado me dice, se necesita, o como el mercado dirigido a este proyecto se ha visto después de todos los análisis de oferta, demanda y de la estrategia comercial, que el proyecto puede cubrir muy bien 1.000.000 de cascos. Esa es su demanda dirigida al proyecto. Ese es el dato inicial. El segundo dato es la materia prima, que también hay un capítulo, ¿no?, exclusivo de la materia prima porque es muy importante. Si en el estudio de la materia prima se dice que hay suficiente materia prima para las necesidades del proyecto, ¿no?, porque ese es el objetivo del estudio de la materia prima es determinar si el proyecto va a estar debidamente abastecido de materia prima en cantidad y calidad. Entonces dice, bueno, nuestro proyecto para definir el tamaño es alguna planta productora de casco que nos pueda producir 1.000.000 de cascos al año y que ya hay suficiente materia prima. Si el estudio de materia prima nos dice no hay suficiente materia prima, ¿no?, para las expectativas de mercado y nos dice podrá cubrir el 50% la materia prima disponible. En este caso ya la materia prima se vuelve un factor que está limitando o definiendo el tamaño. Ya no va a ser 1.000.000 de cascos como se determinó en el estudio de mercado del producto, sino que van a ser 500.000 cascos, porque no hay materia prima suficiente. ¿Se está entendiendo, no? Entonces, todos estos factores están entrelazados, estos factores que determinan el tamaño del proyecto. Y seguimos. Luego viene el factor tecnológico. Aquí ya vienen, digamos, los ingenieros, ¿no? Esos conocedores de maquinaria y equipo, así como, por ejemplo, yo que conozco el Alto o su compañero, el autito Alto, y su compañero que conoce, digamos, su compañero conocía ambas cosas, tanto el Alto, las características del Alto como del Mustang, ¿no? Entonces, los ingenieros son pues especialistas que tienen que estar metidos en todo lo que es tecnología y todo lo que es la producción de maquinaria y equipos que existen. Entonces, en otras palabras, ellos están, digamos, conociendo todo lo que se está desarrollando en ese mercado de equipos y maquinarias y tecnologías de por medio. Ellos saben, entonces ellos tienen que hacer una definición, ¿no? Saber qué es lo mejor entre un autito alto o qué hay disponible para llegar a Montero, un autito alto o una otra gama, digamos, hasta llegar hasta el Mustang. De la misma manera, entonces, el factor tecnológico nos está refiriendo, antes que tecnología, nos está refiriendo, en conjunto con tecnología, nos está refiriendo la capacidad de producciones existentes. Tengo un autito
de 800 centímetros cúbicos, tengo un Mustang, ¿no?, de 5.600 centímetros cúbicos, ambos me dan velocidades expresadas en 10 segundos diferentes, ¿no? Toda esa capacidad de producción, ¿no? Esta variable tiene que ver con ciertos procesos tecnológicos que exigen un volumen mínimo de producción. ¿Ok? Entonces me dice, mire, para producir 1.000.000 de cascos o recorrer 50 kilómetros, hay este autito y hay este autazo. ¿Ok? Usted define. Vamos al factor financiero. Factor financiero es ver la capacidad que tengo yo, ¿no?, para adquirir el Alto o adquirir el Mustang. Entonces, la capacidad financiera me dice cuál es la capacidad financiera de los gestores del proyecto, del dueño o de los promotores, como quisiéramos decir, ¿no? O sea, la capacidad financiera de los recursos propios más el financiamiento que podíamos obtener. Supongamos que nuestra planta para producir el casco de 1.000.000 de cascos, que pueda producir 1.000.000 de cascos al año, esté en torno de $1.000.000. ¿Será que hay suficiente capacidad para ello, financiera? Vamos a hacer un ejemplo luego. Y el otro factor es la localización del proyecto. La localización del proyecto. Esto lo vamos a ver también un poquito más al detalle después. ¿En qué consiste la localización del proyecto? Pues la localización es el punto geográfico donde va a estar, digamos, localizado un proyecto. Se entiende así. Y a ese punto tiene que llegar materia prima y de ese punto tiene que salir producto terminado hacia el mercado. Es lógico, ¿verdad? El proyecto es donde se procesa el producto, en otras palabras. Entonces, esa localización, en algunos casos, puede que esté, digamos, en un punto donde haya dificultades de logística para abastecerse de materia prima. Por ejemplo, hay materia prima suficiente para producir 1.000.000 de cascos, pero no hay la logística suficiente para llevar esa materia prima a la fábrica y produzca el 1.000.000 de cascos. Entonces, ¿para qué vamos a invertir en una planta que va a producir 1.000.000 de cascos si no vamos a tener suficiente materia prima por logística, no por materia prima, porque hay disponible por logística de transporte y logística? ¿Okay? De la misma manera, digamos, hay que ver si la localización también tiene algunos inconvenientes para llevar el producto hacia el mercado, y está también referido a la logística y el transporte. Yo puedo estar produciendo 1.000.000 de cascos, pero por esos problemas de logística, transporte, infraestructura de por medio, etcétera, de transporte, etcétera, etcétera, no puedo distribuir el 1.000.000 de cascos que he producido. Entonces, ¿para qué vamos a invertir en esa planta que va a producir 1.000.000 de cascos si no vamos a poder distribuirlos todos? Entonces, ahí el factor de localización sería el factor que está definiendo el tamaño. Bien, entonces, repasemos, ¿no? Estos son los factores que hay que analizarlos en conjunto. ¿No? La demanda dirigida al proyecto, el dato referencial, ¿no?, materia prima, definida el estudio de mercado, factor tecnológico, factor financiero, localización del proyecto. ¿Se acuerdan que en el estudio de mercado yo les decía, la demanda dirigida al proyecto es lo que necesitan, el dato que necesita el ingeniero para definir la capacidad de producción o tamaño? Sí, porque si nosotros decimos que, por ejemplo, en Bolivia hay 10 millones de cascos como demanda insatisfecha. El ingeniero va a diseñar un proyecto que me produzca, ¿no?, que me pueda producir los 10 millones. Pero si esos 10 millones, ¿no?, digamos, es como en el caso, por ejemplo, cambiemos el ejemplo, el caso del azúcar. Hay un mercado de 8 millones de quintales al año, ¿no? Pero ¿cuál es la demanda dirigida al proyecto? Eso es lo importante, porque si nosotros no decimos cuál es la demanda dirigida al proyecto, el ingeniero va a diseñar una planta que pueda producir 8 millones de toneladas al año. Sin embargo, este proyecto no va a cubrir las 8 millones, porque es un mercado donde hay mucha competencia, hay sobreproducción, ¿no? Por eso es importante decir nuestras estrategias,
¿no?, que vamos a desarrollar, nos van a permitir agarrar una pequeña porción de eso, un 10, un 15% de ese mercado cuantificado. ¿Okay? Esa es la demanda dirigida, el dato que se precisa. Bien, vamos a ver un ejemplito para que quede bien agarrado este tema del análisis de los factores de localización, que ya le hemos estado comentando un poquito. Por ejemplo, el mercado, o sea, la demanda dirigida al proyecto me dice que 1 millón de unidades al año. ¿Ok? Eso es me representaría un programa de producción que pueda yo producir un millón de unidades al año. Por eso al principio decíamos, no confunda un programa de producción. Yo puedo alcanzar con qué puedo producir esto, con tamaño. Esto es tamaño, ¿no? Por ejemplo, una planta que me produzca 100 unidades, 100 cascos por hora, le doy el uso y puedo obtener 208,000 unidades al año. Esto es tamaño. Esto es programa de producción. ¿Ah? Bueno, el mercado me dice 1 millón de unidades al año. ¿Hay materia suficiente? Entonces, hasta aquí sería algo, un tamaño que me diga cómo puedo alcanzar a producir 1 millón de unidades. Factor tecnológico. Los ingenieros han identificado estos 3 tamaños de planta. El autito Altos y el Mustang. Intermedio hay otro. ¿Ok? La planta más pequeña tiene estas características. Produce 100 unidades por hora. La hora, fíjense, es un dato, digamos, es un periodo de tiempo normal, ¿no? Estándar, que puede ser expresado también por segundo, por minuto, por día. ¿Ok? Puede ser expresado también así, pero aquí están expresándolo por hora. La otra plantita intermedia es de 300 unidades por hora y la planta mayor que se ha determinado es de 500 unidades por hora. No hay más. No hay más. ¿No? Ok. El uso que se le da a esta capacidad es el programa de producción que podemos obtener. Por ejemplo, si la hacemos trabajar 8 horas al día y 260 días al año, con esta planta podemos obtener estas cantidades, 208,000 unidades al año, con esta otra 624,000 unidades al año y con esta otra 1,040,000, ¿no?, unidades al año. ¿Ok? Eso es lo que podemos obtener. Bien. Se lo llama a la reunión para que defina al dueño del proyecto. El dueño del proyecto me va a decir qué capacidad financiera tiene. Entre el recurso propio que ellos tienen, lo que va a salir de su bolsillo, y el financiamiento que pueden obtener, ¿no? Y supongamos que ellos solamente tengan $650,000. Entonces, ¿cuál sería la planta adecuada a este factor financiero? Sería el segundo, ¿verdad? Segundo. Entonces, en este caso, el factor financiero va a ser el que me va a definir el tamaño de la planta, que es la de 300 unidades por hora, ¿no? Y lamentablemente no vamos a poder cubrir, digamos, el mercado que habíamos identificado que podría cubrir el proyecto. ¿Por qué? Porque hay un factor que me está impidiendo de que no podemos obtener esa cantidad por cuestiones de inversiones más que todo. Ahora, si los dueños del proyecto tuvieran la capacidad financiera suficiente, optaríamos por esta otra plantita de aquí, ¿no?, la mayor. Y fíjense, inclusive, no cuadra exactamente 1 millón. Con esta estamos con capacidad un poquito ociosa, ¿no? Maquinarias y equipos u otro, digamos, que quisiéramos llamarlo, pues no es como el zapato, ¿no? Las medidas del zapato que vienen de medio en medio, ¿no? 34, 34 y medio, 35, 35 y medio, y uno se acomoda, ¿no? Aquí hay esto y no hay más. ¿Ok? Bueno, y el factor localización logística también tiene que ser tomado en cuenta en conjunto. En conjunto. Bien, eso es lo que tenemos que ver en cuanto a lo que es el tamaño, una cuestión muy sencilla, pero muy
muy importante, digamos, en la definición definido el tamaño y la tecnología, me va a definir muchos aspectos que son importantes en las inversiones, como las obras civiles, como el programa de producción, ¿no? Como consumo, ¿verdad? ¿Ok? Todo eso, ¿no? Yo sé, ¿no? Pero una planta pequeña necesita pues obras civiles con esas características. Una planta grande de capacidad tiene características de infraestructura diferentes. Y yo si opto por el autito alto, me entra en cualquier lado, ¿no? Y de repente por las inversiones no le pongo ni techo. Si opto por un Ford Mustang, yo tengo que estar pensando dónde lo voy a albergar. Capaz que haga una construcción exclusiva para ello, de infraestructura. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta respecto al tamaño para que lo dejemos? Y otro mensaje que ustedes han visto que si quiero que yo les he largado es de que no me confundan capacidad de producción con tamaño. Y esto que les estoy diciendo van a verlo ustedes en los proyectos que están analizando, que hay mucha confusión entre lo que es el tamaño y la capacidad de producción. ¿Alguna pregunta sobre tamaño para que sigamos con el otro tema de localización? ¿Aló? Hola, jóvenes. No, licenciado, muchas Está gracias. clarito, ¿no? Está clarito, ya, gracias. Ya me salió el aviso de los 10 minutos, entonces ya saben, reingresamos, ni bien se nos corte esta primera sesión. Bien, vamos a ir continuando avanzando entonces. Localización, ¿no? La localización es un tema muy, muy importante para un proyecto. Vamos a partir por aquí, ¿no? La localización, le había comentado, un factor que puede determinar el éxito o fracaso de un proyecto. Es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque la elección de la localización no solo considera criterios económicos, sino hay criterios técnicos, estratégicos, institucionales, es muy importante. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer o cuál es el objetivo de un estudio de localización en un proyecto, ¿no? Tiene el objetivo de analizar diferentes lugares posibles que puedan ubicar el proyecto con el fin de establecer la localización puntual que les va a ofrecer los máximos beneficios al proyecto, ¿no? Entonces, el estudio de localización tiene el objetivo de definir la localización puntual más beneficiosa para el proyecto, entre alternativas posibles, ¿ya? Aquí, digamos, vuelvo a puntualizar el tema puntual. Cuando nosotros estamos en un proyecto a nivel de factibilidad, tenemos que indicar cuál es esa localización puntual. Por ejemplo, el lote número tanto de la manzana, tanto del parque industrial de la ciudad de Santa Cruz. O el inmueble de la calle tanto, número tanto. O el espacio que está en el kilómetro tanto de tal carretera, o lo que son, digamos, las coordenadas. Puntual. La definición de la localización no es decir, este proyecto se va a localizar en la ciudad de Santa Cruz. No. Ni en el área circundante a la universidad tampoco, ¿no? Eso no es la localización puntual. ¿Ya? Está esto bien entendido. Y aquí hay una cosa que quería yo comentarle. Si bien estamos indicando que el estudio de la localización tiene el objetivo, tiene el objetivo de definir cuál es la localización puntual más conveniente del proyecto entre alternativas posibles, eso quiere decir que uno tiene que hacer un análisis comparativo, ¿no? De posibles localizaciones y definirla mejor. Eso es lo que nos indica el objetivo. Entonces, eso es, digamos, el objetivo del estudio. Pero cuando uno tiene que hacer un estudio para demostrar que esa es la mejor localización. Pero en la práctica, muchas veces en la práctica ocurre de que la localización de un proyecto ya está
definida con anticipación al estudio de localización. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, yo tengo una propiedad agrícola, no sé dónde, por ahí, en la carretera, digamos, a Montero, no sé por dónde. Yo digo, aquí quiero desarrollar un proyecto, aquí quiero criar patos, por decirle. Ese va a ser mi proyecto. ¿No? ¿Por qué? Porque yo tengo esta propiedad agrícola. Entonces, si yo encargo el estudio que me hagan la elaboración de un proyecto, en el capítulo de localización, ya yo no le estoy dando alternativas al que está haciendo el estudio para que me elija la mejor localización. No, porque yo le estoy diciendo aquí, ¿no? A eso yo lo llamo la localización ya predefinida, predeterminada. Predeterminada o predefinida se entiende que antes de realizar el estudio, ¿no? Y eso es lo que ocurre, en la práctica en muchos casos, Entonces aquí no le van a estar diciendo o estar haciendo el esfuerzo para demostrar que esa localización es mejor que otras, no, ese es un ejercicio, digamos, en vano. Sabemos que es muy posible que hayan otras mejores localizaciones, pero el dueño del proyecto o por algunas circunstancias se ha definido con anticipación. Entonces, vamos a ver los dos casos, cómo encarar el estudio de localización, como dicen los libros, digamos, cuando partimos de cero, ¿no? Donde tenemos que hacer, digamos, análisis comparativo de diferentes alternativas de localización para demostrar cuál es la mejor. Y vamos a comentar también un poco cómo hacer el trabajo cuando la localización ya está predeterminada. Ya yo les he indicado que aquí no amerita hacer el trabajo comparativo, ¿no? Es un esfuerzo, digamos, en vano, insulso, ¿no? Querer demostrar que esa es la mejor localización entre otras. ¿Ok? Bueno, entonces nos estamos introduciendo en la parte de localización y también para entrar a la parte práctica misma de ese análisis comparativo de alternativas de localización, vamos a tener que repasar algunas cositas de tipo teórico que son necesarias. Por ejemplo, cuando vamos a hacer un estudio de localización, lo primero que tenemos que ver es qué direccionamiento tiene este proyecto. Ojo, una aclaración, estos ejemplos que estamos viendo aquí en las láminas son ejemplos de proyectos de tipo industrial o productivo, ¿ya? Porque le habíamos indicado que la bibliografía se ha evolucionado de proyectos o se ha desarrollado en base a proyectos industriales, ¿no es verdad? Porque tiene toda su estructura, que uno se adecua a los otros tipos de proyectos, ¿ok? Pero también vamos a comentar que uno tiene pues la lógica del razonamiento, es decir, por ejemplo, yo quiero abrir una salteñería. Esta salteñería tiene que estar cerca del mercado o cerca de la materia prima. Eso es lo primero que tenemos que preguntar. Ah, lógico, pues tiene que estar cerca del mercado, ¿verdad? No vamos a estar cerca de la materia prima donde se produce, por decirle, ¿cómo es? Harina de trigo o no sé qué otra cosa. ¿Ok? Es cerca del mercado. Otro tipo de proyecto, por ejemplo, queremos abrir un supermercado, que es la misma característica. ¿Dónde debe estar localizado? Cerca del mercado. ¿Qué quiere decir que eso cerca